Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Como podéis estar notando en mi voz, ya estoy al 100% bien, así que ya vuelve la normalidad a los análisis. Y además hoy también tengo buenas noticias por otro lado, ya que voy a presentar en el vídeo de hoy lo que son los nuevos diseños que hemos incorporado al canal. Hemos hecho un remake de lo que era el antiguo logo y bueno, pues hemos puesto un poco más bonito todo en el canal, como podéis estar apreciando. Espero que os guste el nuevo diseño, creo que es bastante mejor que el que había anteriormente y bueno, es simplemente un pequeño detalle que quería comentar con todos vosotros para saber qué os parece. Así que nada, dicho esto, vamos a revisar la situación del mercado. Y comenzamos en este caso revisando lo que es el SP500, porque el SP500 hoy ha tenido una subida bastante importante y Bitcoin por el contrario no ha acompañado. Estamos viendo una subida de un 1,43% ahora mismo en el SP500, mientras que Bitcoin ha estado cayendo un 0,80%. Bueno, luego comentaremos alguna cosa respecto a esa correlación, pero lo importante es que de momento sí que tuvo cierto rebote muy cerca de la primera zona, sí que es cierto que no la llegó a alcanzar del todo, pero lo interesante en el SP500 es que seguimos con esa dinámica bajista, a no ser que en los próximos días pudiésemos ver algo de este estilo, que lograse frenar el movimiento bajista. Seguimos esperando que continúe con la dinámica bajista tras haber perdido la tendencia que traía en este movimiento y tras haber desarrollado un esquema distributivo en esta zona. O sea que por lo tanto en el SP500 sí que es cierto que seguimos esperando caídas, a no ser que veamos otra causa que pueda generar un cambio en el mercado. Bien, esas causas obviamente las estamos esperando en las zonas que están marcadas. Sobre los 3.775, sobre los 3.680 y sobre los 3.595. Esas serían las zonas que tenemos marcadas y luego ya pues el soporte definitivo que sería sobre los 3.530. Volviendo a Bitcoin, vamos a ver un poco qué es lo que está pasando, por qué Bitcoin no está acompañando en este caso al precio. Y bueno, vamos a revisar un poquito también el contexto en el que nos encontramos. Sobre todo en los últimos días nos hemos centrado mucho en ir analizando esta estructura, donde en vídeos anteriores veíamos una sacudida de toda la zona de mínimos, y una posterior recuperación con bastante fortaleza. Estamos viendo además cómo el precio está teniendo aceptación por encima de la parte alta de la estructura. Y bueno, por lo tanto entendemos que efectivamente está consolidando esta ruptura por encima de lo que es la parte alta. Nos quedaría el desequilibrio final dándole continuidad al movimiento y buscando niveles operativos más altos. Ahora bien, antes de eso sí que considero que podríamos ver una búsqueda de liquidez por parte de los long, o sea que podrían buscar liquidez a alguna de estas zonas de mínimos probablemente, o sea que no me extrañaría nada que en el corto plazo sí que pudiésemos tener algún tipo de sacudida hasta los 16.675 aproximadamente. No creo que mucho más abajo, porque tenemos también por aquí el VWAP semanal que va a hacer de soporte, pero sí que es cierto que buscar esta liquidez antes de un posible desequilibrio alcista sería lo más interesante, teniendo en cuenta que estamos viendo cómo está desarrollando una estructura en esta zona y quizás necesite ese extra de liquidez para romper el VPOC que en un inicio pues le ha costado romper en un primer momento. De momento sí que esperamos, como os digo, que esto siga siendo y se mantenga como una estructura acumulativa, sobre todo porque no hemos visto un reingreso inmediato que nos denotase debilidad en el precio. Más bien lo contrario, hemos visto la sacudida de máximos, recuperación demostrando mucha fortaleza y consolidación por encima de la parte alta. O sea que nos queda dar esa última consolidación para buscar un objetivo alcista. Objetivo alcista que, como os comento en un inicio, desde mi punto de vista, puede ser solamente para buscar liquidez en el corto plazo, ya que estamos viendo que esto se está desarrollando en un gráfico de 15 minutos o incluso para esta estructura en concreto habría que bajar incluso a 5. Son temporalidades bastante bajas y por lo tanto pues los movimientos que generan no son tan grandes.
Además, como os comentaba en el vídeo de ayer, la otra estructura que también hemos analizado ya desde hace unas cuantas semanas es esta otra de aquí. Y en esta otra estructura veíamos cómo había bastante liquidez en esta zona y quizás estos movimientos que estamos viendo ahora mismo sean para buscar toda esa liquidez antes de un posible desequilibrio bajista. Que esta sería también otra operativa que podríamos tener en mente de cara quizás un poco más a los próximos días y no tanto las próximas horas, porque sobre todo esto lo esperamos para las próximas 24 horas, 48, 72, o sea, lo esperamos para dentro de muy poco tiempo, y sí que el otro movimiento podría tardar alguna que otra semana. O sea, podríamos verlo en unos cuantos días, más de 3 perfectamente. De todas formas, eso, a corto plazo sí que esperamos alguna sacudida de longs antes de ese posible desequilibrio alcista, pero el principal objetivo que tendríamos para ese desequilibrio alcista sería por un primer momento al menos lo que serían los 17.200, donde tenemos el VWAP mensual que va a actuar como una resistencia, y luego también tendríamos los 17.300, que sería la parte alta de esta otra estructura. Más allá de ahí podría subir perfectamente, pero a nivel operativo pues ya tendremos que esperar a ver si alcanza la zona de los 18.164. Más take profits por el camino, aunque se pudiesen establecer por algunas zonas interesantes, pues no creo que sea lo conveniente. Creo que a partir de aquí ya al menos habría que proteger una operativa en long. De todas formas, esto sobre todo teniendo en cuenta que lo que estamos viendo es una acumulación en esta zona, porque en la estructura mayor sí que es cierto que seguimos con ese punto de vista un poco más bajista debido a el rechazo que tuvimos en análisis anteriores. Estuvimos viendo cómo rechazó toda esta zona operativa. Después de este rechazo y después de haber sacudido zonas de máximos de toda la estructura y también de esta otra estructura pequeña, pues entendemos que tiene más pinta de una distribución. Ahora bien, en el muy corto plazo sí que es cierto que puede tener ese pequeño reingreso, pero esperamos luego un desequilibrio bajista. A nivel operativo, podríamos valorar alguna venta en esta zona, pero con mucho cuidado porque, como os digo, en el corto plazo estamos viendo aquí una acumulación, desde mi punto de vista al menos, de momento. Entonces, mientras el mercado no cambie y no veamos algún tipo de evento diferente, seguiríamos igual. Porque, como os dije, también creo que en el análisis de ayer me extraña mucho que hayan estado desarrollando durante tanto tiempo una estructura para luego que al final esta distribución sea simplemente para este pequeño movimiento. O sea, no creo que haya sido todo solo para esto. Es cierto que podría ser que la presión compradora que hay en esta zona sea muy grande y que esto haya hecho que cambie por completo el sesgo del mercado. Pero a nivel operativo eso a nosotros no nos gusta y de todas formas descartaríamos en ese caso esta estructura a nivel operativo, pero seguimos teniendo esto, ¿vale? Lo que hemos estado viendo en estos últimos días, y aquí tendríamos la confirmación para esa operativa más en el corto plazo. Os dejo un poco esos escenarios, veremos a ver en las próximas horas cómo va evolucionando el precio, pero eso sería en general todo lo que tengo que comentar a nivel operativo. Vamos a revisar lo que son las herramientas, comenzando por Bookmap. Ya sabéis que tenéis los links a todas en la descripción del vídeo. En Bookmap vemos cómo en el corto plazo parece ser que sí que hay más zonas de ventas por delante. Tenemos en los 17.100 una zona de ventas un poco más fuerte, en los 17.200 y ya quedan algunas órdenes en los 17.300. Sobre todo donde más vemos es en los 17.200 y en los 17.100. Por parte de las compras también vemos alguna zona interesante, pero no tan fuertes como se ven en las ventas, porque vemos en los 16.600 y en los 16.500 también que hay algunas órdenes de venta por delante. De compra, perdón, por delante. Y poco más. En estas últimas horas metieron algunas compras por aquí intentando proteger al precio, pero tampoco creo que sea muy relevante porque la verdad es que, bueno, se ha estado moviendo lateral en toda esta zona y no hay gran cosa que comentar. Vamos a poner por aquí el multibook, vamos a revisar a ver cómo está por aquí la situación. Vemos que se mantienen las compras en los 12.000. Vamos a dar un poco más de color a esto. Se han retirado ya estas órdenes de venta, que como vimos en la anterior ocasión, la última vez que se retiraron las órdenes,
comenzó un movimiento bastante grande. Veremos a ver si en este caso vuelve a ser bajista. Aunque, como os digo, a nivel operativo, según la metodología, parece que estamos en una acumulación y por lo tanto deberíamos de esperar el desequilibrio alcista. A nivel operativo, obviamente, si esperamos confirmaciones para entrar, primero sería esperar a la sacudida y una vez tengamos el reingreso, aquí es donde ya se podría valorar esa compra. Bien, volviendo a Bookmap, en el multibook vamos a ver en el corto plazo qué es lo que vemos. Bueno, mirad, aquí sí que hay algo interesante. Bastantes compras en los 16.500 protegiendo al precio en esta zona. Y por delante poco más. O sea, por delante no hay mucho hasta los 18.500. En los 16.000 se mantienen las compras y bueno, en los niveles psicológicos, más de lo mismo. Y bueno, por aquí tenemos el mapa de liquidaciones como siempre. Vamos a lanzar el primer mapa enfocado al medio plazo. De momento se mantienen bastantes más longs que shorts. Y bueno, en el mapa de corto plazo, de medio plazo, perdón, vemos más liquidez por parte de los short. Tenemos aquí un clúster sobre los 16.890, otro sobre los 17.000, a ver que lo pille, 17.060, más o menos. Y luego sobre los 17.265, más o menos, aproximadamente, sobre esta zona. Y esto por parte de los short. Por parte de los long hay un poco de liquidez sobre los 16.530, pero la verdad es que es bastante poco. Vamos a poner el mapa de corto plazo y mientras carga revisamos los CVDs. Aunque en general es tan parecido, al menos de lo que comentábamos ayer, es la misma situación. Veíamos bastante distribución por parte de todos los exchanges, ventas continuadas en todo este movimiento y sobre todo descargas bastante fuertes en Bitfinex en estas últimas horas. Quizás sí que es cierto que Coinbase justo en este pequeño movimiento bajista ha acumulado un poquito más, pero la tendencia en general, como veis, es bajista, la del CVD. Y bueno, para finalizar tenemos por aquí el mapa de corto plazo donde vemos claramente que hay bastante más liquidez por parte de los short hasta los 17.021. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.